Saludos, bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos Club de Prensa hoy desde los estudios en Washington, donde pasamos ya a dar la bienvenida a nuestros tres invitados de hoy, empezando por el profesor Eric Langer, que es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Bienvenido. Siempre un placer. También con nosotros el periodista de Washington, Xavier Vilá. Bienvenido también. Muchas gracias. Y al final de la mesa está Bricio Segovia, que es corresponsal de la W Radio de México. Bienvenido. Muchas gracias, Dori. Con nuestros invitados ya en la mesa vamos a abordar el primer tema importante de hoy, una noticia que ha sacudido en las últimas horas al Vaticano, porque uno de los altos cargos del Vaticano, el secretario de Economía, el cardenal australiano George Pell, ha sido acusado de abusos sexuales reiterados en Australia. Él insiste en su inocencia, dice también que cuenta con el apoyo del Vaticano y del Papa Francisco, pero lo cierto es que ha sido objeto, participante de una larga investigación en los últimos 10 años en Australia sobre miles de casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica Australiana. Él ya tuvo que declarar hace solo unos meses en Roma y ahora llegan estas acusaciones al cardenal Pell, que tiene 76 años y dicen que cometió abusos sexuales primero en los años 70, cuando era sacerdote, y después cuando fue nombrado arzobispo en los años 90 en Melbourne. Tendrá que ir ahora a Australia, eso es lo que ha anunciado hoy en la rueda de prensa, que se va a retirar temporalmente para poder regresar a su país, comparecer ante la justicia, ante el juez el próximo 18 de julio y limpiar su nombre. Esto es lo que dice. Pero estas acusaciones son muy graves porque estos cargos por abusos sexuales se presentan contra el cargo más alto hasta ahora dentro del Vaticano. Y precisamente por la gravedad de estas acusaciones voy a empezar preguntándole por su valoración al profesor Eric Langer. Bueno, me parece que hay dos cosas aquí importantes. Uno es que es un problema histórico que sigue todavía y ya son no sé cuántos años, 20 años que están con eso y todavía no han terminado con eso. Entonces, eso es muy grave porque siempre es muy malo para la institución de la Iglesia Católica. En segundo lugar, el problema es que justamente este cardenal Pell estaba allá para limpiar la parte financiera del Vaticano. Y con eso creo que los esfuerzos del Papa se debilitan mucho en tratar de limpiar las finanzas del Vaticano, que han sido también un desastre. En ese sentido creo que es muy grave por esas dos partes, ni hablando de la parte obviamente moral y ética que implica todo esto. El Papa Francisco ha sido muy vocal desde que llegó al Vaticano en su condena a los abusos sexuales. Creó una comisión para investigar y luchar contra la pederastia y además pidió disculpas en público ante las víctimas por los abusos eclesiásticos y también dijo entonces por los pecados de omisión por parte de la Iglesia. Pero voy a pedirle también su valoración a Xavier Vilá sobre estos últimos cargos, esta noticia que ha impactado al Vaticano. Sí, desde luego, y además lo que comenta el profesor del tiempo que se lleva estudiando esto, recordaremos el Boston Globe hace muchos años, que fue el que sacó la noticia que provocaba que todos los casos, no solo en su zona geográfica, sino que se abrió la puerta a investigar en todo el mundo. Entonces, cada día que pasa que el Vaticano no toma medidas serias para frenar esto, es un daño muy grande que se hace a la legitimidad de esa institución. Yo sigo diciendo, como he dicho muchas veces en este programa, que creo que el Vaticano ha perdido ya toda legitimidad en este tema después de tanto tiempo y no se juzga con la misma dureza a los presuntos autores de esos ataques sexuales horribles si lo comparamos con los presuntos agresores. Entonces, esta persona de la que hablamos hoy ya hace más de 3 años que declaró ante la comisión investigadora creada en Australia. Nada ha pasado desde entonces. Lo llamaron a declarar a Australia y dijo que no podía viajar desde Roma porque su salud no se lo permitía. Oiga, llega un momento que ante la gravedad de estas acusaciones uno no puede escudarse en este tipo de excusas. Él ha dicho ahora que sí, que irá a Australia, ¿y por qué no había ido antes? Es decir, que hay una serie de cosas aquí que no termino de ver claras y desde ese punto de vista considero que es muy importante respetar, como no puede ser de otro modo, la necesidad de que la gente pueda desarrollar y ejercer su fe en cualquier parte, especialmente la Iglesia Católica, pero atendiendo lo que ha pasado durante tanto tiempo, quizás sería bueno empezar a apelar a los feligreses para que encontraran avenidas alternativas al clero
para poder satisfacer sus necesidades religiosas y espirituales sin tener que pasar por este filtro de personas que, como no se demuestra lo contrario, llevan muchos años bajo la lupa y nadie realmente al final nos aclara cuál es su última responsabilidad ante casos tan graves. El cardenal australiano George Pell, que es la máxima autoridad en la Iglesia Católica en Australia, él insiste en su inocencia, dice que además cuenta con el apoyo del Papa Francisco, no solo ahora, sino en estos últimos años, pero lo cierto, Bricio Segovia, como plantea Xavier Vilá, es que estos casos afectan una y otra vez, cada cierto tiempo, a muchos de nuestros países. Exacto, y es que si ya es grave de por sí un delito de abuso sexual, es todavía más grave cuando esto pasa dentro de una institución como es la Iglesia, como es en este caso el Vaticano, a quien ya le está salpicando de pleno, ¿no?, con la denuncia a este cardenal. Lo interesante de este caso y en concreto de este cardenal australiano es que él ya estuvo declarando, como bien decíamos, y en su día llegó incluso a decir, esto fue el año pasado, llegó a decir que anteriormente él estaba al frente de la supervisión de todos los clérigos de Australia, porque era la máxima autoridad en su día allí. Ahora bien, se le acusa también de haber hecho oídos sordos de todo lo que estaba ocurriendo en cuestión de abusos sexuales dentro de la misma Iglesia. Y él mismo llegó a reconocer que antaño, entonces, se protegía la vergüenza de la institución, eso era lo que prevalecía. Por lo tanto, esas afirmaciones son las que hacen realmente daño a la Iglesia, porque un caso de un abusador sexual no se puede evitar. Quiero decir, está fuera del alcance de que el Papa pueda decir o identificar a priori esta persona va a ser alguien que abuse de otra persona sexualmente. Lo que sí se puede gestionar es la manera en que se trata a esa persona una vez ha sido identificado, y la Iglesia ha estado efectivamente haciendo oídos sordos precisamente por esta afirmación que además es entrecomillada, lo dijo literalmente. Lo importante era proteger la vergüenza de la institución. Seguiremos pendientes de la evolución de estas acusaciones porque la comparecencia del cardenal australiano será el próximo 18 de julio. Estaremos pendientes aquí en Club de Prensa, en NTN 24, pero ahora cambiamos de asunto. Vamos a mirar a Venezuela porque también están siendo unas horas muy intensas. Y ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prohibió que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, salga del país. También se han congelado sus cuentas y se han restringido los movimientos, las gestiones de sus propiedades. Todo a la espera de que se celebre la audiencia en su contra el próximo 4 de julio. Ya saben que esta fiscal general ha sido muy vocal en sus críticas y se ha convertido en una de las voces más críticas del chavismo en los últimos tiempos. Incluso ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de terrorismo de Estado y de haber restringido los derechos de los ciudadanos a la libertad de las protestas, unas acusaciones que no han sentado muy bien al gobierno de Venezuela, que, como decimos, lleva viviendo una semana, unas últimas horas muy intensas, y voy a empezar preguntándole al profesor Langer por su valoración, por lo que está ocurriendo esta semana en Venezuela. Bueno, en realidad me parece que en este caso ella no es antichavista, ella más bien cree que es chavista verdadera, que quiere decir sin represión y todo eso. Y más bien ella forma parte de un grupo de gente, especialmente dentro del gobierno, que cree que lo que ha hecho el presidente Maduro es ir más allá y más bien ha traicionado al chavismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, que puede ser que los de la oposición, que sí son antichavistas, están en contra del sistema de Chávez, de todo desde el principio. Bueno, la mayoría, no todos, pero ella no es eso. Ella más bien es un bloque de chavistas que ven que el sendero por donde va el presidente Maduro es un desastre aún para el chavismo, y ella más bien quería rescatar el chavismo. Entonces, yendo aún contra los hijos de la revolución, lo que la revolución siempre se come los propios hijos, está pasando justamente aquí. ¿Hasta dónde va? Eso vamos a ver, pero hay que tomar eso en cuenta, creo. Xavier Vilá, viendo todo lo que está ocurriendo en Venezuela, estas últimas semanas, estos últimos meses, ya son 90 días de protestas en las calles, con una crisis política, social y humanitaria que está empeorando. Ha habido más de 70 muertos en estas protestas, incluso decenas de detenciones de opositores y también de periodistas. ¿Hasta dónde va a llegar Nicolás Maduro? Yo no sé cuánto vamos más a tardar en calificar esto de guerra civil. ¿Qué más hace falta?
hemos tenido muertos en las calles, hemos tenido una oposición política a la que no se le permite discrepar democráticamente. Entonces, comparado con otros procesos vistos en otros países que hemos calificado con este término tan horrible, me parece que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela ahora mismo y todavía no nos atrevemos. No sé cuál es el desencadenante, yo creo que estamos en este contexto. Entonces, lo de chavista verdadera me ha encantado, profesor, porque yo ya me cuesta también etiquetar quién realmente tiene la patente de tener el poder del gobierno, de tener el poder de la oposición. Todo está mezclado, no hay demasiada claridad, como nos demuestra esta persona, Luisa Ortega, en desarrollar sus ideales, porque Luisa Ortega, como usted bien decía, viene del chavismo y ahora está, yo creo, abrazando un camino que democráticamente es válido para contestar una idea política con la que tú no estás de acuerdo, pero es que este régimen está tan enrocado que yo creo que lesiona ya los estándares internacionales básicos de buen gobierno, y entonces me pregunto hasta cuánto va a tardar la comunidad internacional en meterse ahí dentro. Reconozco que violando el derecho que tienen los países de autogobernarse, pero llega un momento en que la gente tiene que darse cuenta que ahí está muriendo gente. Y como dijo en este programa Peter Schechter días atrás, quizá Donald Trump, para esconder sus vergüenzas interiores, va a generar o va a sacudir el escenario internacional y va a fijarse quizá en Venezuela, porque es una, vamos a decirle así, guerra muy ganable, fácilmente ganable para los Estados Unidos, solo a base de ahogarlos económicamente a los venezolanos, y de este modo desvía el foco interno con las barbaridades que está haciendo este señor. Por lo tanto, muchos interrogantes encima de la mesa, no le soluciono nada, pero me quedo con la idea de que estamos ante una guerra civil y que la comunidad internacional debería actuar. Bueno, es una gran pregunta esa en cualquier caso. Yo pensaba que en este programa íbamos a arreglar todas las cosas, todos los problemas. Necesitaríamos como 7 horas de programa. No estamos para eso, estaría ahora, ¿no? Que no tengamos capacidad, sí. 30 segundos, vicios de gobierno, tenemos que ir a una pausa. Pero por lo menos plantear unas cuantas cuestiones podemos, ¿no? Y yo creo que esto simplemente añade gravedad al asunto por los precedentes, ¿no? Por el momento en el que el mismo gobierno de Maduro intentó pues deslegitimar a la Asamblea Nacional. Ahora nos encontramos con esto también en el caso de la fiscal general. Y bien, este tipo de cosas me parece interesante lo que apuntaba el profesor Langer, ¿no? No es lo mismo hoy en día en Venezuela ser chavista que ser antimadurista, y es que de estos casos cada vez hay más. Por lo tanto, es interesante ver hacia dónde va esta tendencia, eso sí, teniendo en cuenta que Maduro cada vez pues está cavando su propia tumba entre los chavistas de antaño. También será interesante ver qué papel va a jugar Estados Unidos en todo esto, pero ahora tenemos que hacer una pausa y ya regresamos aquí a Club de Prensa. Continuamos aquí en Club de Prensa, vamos a hablar ahora de Estados Unidos porque hoy, esta noche, entra en vigor parte del decreto migratorio revisado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Va a entrar una parte solamente en vigor después de que haya recibido el aval del Tribunal Supremo de Estados Unidos hace solo unos días, que va a revisar todo el caso el próximo otoño, el próximo mes de octubre, pero hasta entonces, de momento, solo va a activarse una de estas partes, una de las cláusulas del veto migratorio de Donald Trump. En concreto, lo que va a pasar a partir de hoy es que los consulados de Estados Unidos y los aeropuertos van a empezar a decidir qué ciudadanos de 6 países afectados por este veto migratorio, en su mayoría países musulmanes, tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Y según la recomendación del Tribunal Supremo, lo que va a ocurrir es que los ciudadanos afectados de estos 6 países, que son Libia, Siria, Irán, Somalia, Yemen y Sudán, los ciudadanos que no puedan demostrar que tienen una relación bona fide con Estados Unidos, que significa un vínculo cercano y creíble con algún tipo de relación laboral, empresarial o familiar con este país, en ese caso estas personas que no puedan demostrar este tipo de relación no podrán entrar a Estados Unidos. La pregunta, a pocas horas de que se active esta parte revisada del decreto migratorio, es cómo se va a conseguir activar precisamente, porque las últimas veces sabemos que se creó mucho caos en los aeropuertos de Estados Unidos, y a esta hora todavía hay muchas dudas y muchas incógnitas sobre qué partes se van a aplicar y cuáles no, y bajo qué criterios. Y voy a empezar preguntándole al profesor Langer qué va a pasar hoy en Estados Unidos. Pregunta difícil. Bueno, felizmente soy historiador, así que no me preocupo mucho de lo que va a pasar en el futuro. Sí.
no creo que vaya a haber el caos que hubo hace tiempo ya, porque ya se sabe y se sabía que venía, pero yo estoy tan desconcertado y realmente triste, porque lo que va a pasar más que todo es que niega a los refugiados, los más pobres, los más indefensos, poder venir a Estados Unidos. Y creo que eso realmente es la tragedia que más bien la administración Trump está más bien siguiendo y más bien ahondando, y eso me parece que es lo más triste de todo eso, y creo con eso ya mejor dejo de hablar porque estoy bastante enojado con todo eso. Sí, en eso coincido. Luego destaco el desconcierto que generan los criterios impuestos para quién puede y quién no. Es decir, los vínculos de sangre valen, pero un cuñado no vale. Hay veces que uno con un cuñado tiene una relación estupenda y a lo mejor aquí le conseguiría arraigar. O sea que es todo muy confuso. No olvidemos que al final uno puede entrar aquí, eso es discrecionalidad del funcionario de aduanas que te toca. Por más que uno venga con un visado, o con un documento legal, si el funcionario que te recibe en el aeropuerto de entrada cree que no tienes que entrar, no entras. O está de mal humor. O está de mal humor. Sí, sí. Entonces, esta es una situación y este tipo de políticas que además contribuyen, yo creo, a dar una mala imagen de este país en el mundo, como ha demostrado la última encuesta del Pew Research Center esta semana, que concluye que solo el 22% de los encuestados en 37 países del mundo tienen una buena opinión de Donald Trump. Curiosamente, solo Rusia e Israel han mejorado la opinión de los Estados Unidos y de Trump bajo esta presidencia. Yo creo que eso da para reflexionar. En cualquier caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está celebrando esta decisión del Supremo y celebrando que hoy vaya a entrar en vigor parte de su decreto migratorio. Su argumento es que el presidente tiene poder para diseñar la política migratoria del país cuando es por una cuestión de seguridad nacional, y este ha sido siempre el argumento de Donald Trump. Recuerden que esta fue una de sus grandes promesas electorales, prohibir la entrada de todos los musulmanes a Estados Unidos hasta saber qué está pasando con estas cadenas de atentados en el mundo. Esta era su argumentación, esto es lo que intentó pocos días después de tomar posesión con un primer veto migratorio, después fue bloqueado en Cortes Federales, se lanzó un segundo veto migratorio desde la Casa Blanca, que también fue bloqueado por Cortes Federales hasta que se pronunció el Tribunal Supremo, aunque estamos a la espera, Bricio Segovia, de que tome una decisión definitiva después de estudiar el caso en profundidad en otoño. Efectivamente, sin embargo, es una victoria para Donald Trump, no lo podemos esconder. ¿Por qué? Pues porque la Corte Suprema va a estudiar a fondo este caso del veto migratorio en octubre. Para entonces el veto ya pues habrá expirado, porque se trata de un veto de 120 días, de 90 días, 120 para los refugiados. Entonces poco sentido tiene que se empiece a estudiar a fondo y que nos llegue más tarde la decisión de esta Corte cuando el veto ya se ha puesto en vigor. Como bien indicaba aquí mi compañero Xavi, cuando entras a este país estás en manos del agente de aduanas. Da igual que haya veto, que no haya veto. Si él ve algo o ese día ha tenido un mal día y dice que tú no entras, tú no vas a entrar. Y punto, es así. Y la problemática de este veto reside en el concepto bona fide. Es un concepto vago, porque sí, tú puedes demostrar que vienes a visitar a un familiar, que tienes pues un acuerdo empresarial. Ahora bien, si el agente de aduanas ve que hay otras cuestiones que ponen en duda tu visita a Estados Unidos, no vas a entrar igualmente. También pensando en las fechas que son, junio, julio, periodo vacacional y además antes del 4 de julio, festivo nacional patriótico aquí en Estados Unidos. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Se nos acabó el tiempo aquí en Club de Prensa en NTN. Muchas gracias a nuestros tres invitados por estar aquí. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que pueden consultar el programa completo, nuestra página de Facebook y también la cuenta de Twitter, @Club de Prensa NTN, y que mañana volvemos aquí a Club de Prensa. No falten, por favor.